Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, coordinador de legendarios de la iglesia Dios está formando un pueblo, Jason Camacho. Querida iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Es un honor, es un privilegio poder estar aquí en este lugar. No se imaginan cómo está mi corazón. Les extiendo un saludo de parte de nuestros pastores Marco y Catalina. ¿Sí? Gracias por estar aquí, gracias por entender que el congregarse hace parte de una vida de rendición, de una vida de obediencia y de una vida de sacrificio. Gracias por haber dispuesto su corazón, su tiempo y sus recursos para estar aquí. Dios los bendiga. He titulado este mensaje Elegidos para dejar huella. Todo esto nace de un gran proceso que he venido viviendo, no solo aquí en IDEFUT, sino en la montaña. Cuando tomé la decisión de ir por primera vez, día 4 de febrero del año pasado, fui como senderista, como más de uno que está aquí, como más de un hermano de montaña que decidió ir a encontrarse con Dios en el monte, entendiendo que es un principio bíblico. Pero fuimos elegidos nosotros para dejar huella, y vamos a ver el día de hoy cuál es esa huella que Dios demanda que dejemos. Dice la palabra en Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Dicen los teólogos que muy posiblemente esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde una prisión en Roma. Esto más o menos fue por allá en el año 60 al año 62 después de Cristo. ¿Sí? Pero esta carta es demasiado poderosa, sobre todo el capítulo 1, ¿sí? Porque Pablo revela las bendiciones espirituales, porque Pablo nos motiva de que estas bendiciones van desde la elección, la rendición y la herencia. Pablo muestra que todos los creyentes reciben una herencia, siendo ellos mismos la herencia de Dios. Todo creyente tiene una herencia espiritual en Cristo, pero no todos logran convertir esa herencia en legado. Y es ahí donde está el reto, porque la herencia es lo que recibimos, pero el legado es lo que nosotros dejamos. Muchos disfrutan de la herencia que tenemos en Cristo: salvación, redención, perdón de pecados, gracia. Pero pocos viven de tal manera que esa herencia pase a la siguiente generación. Pablo en Efesios 1 nos muestra que en Cristo hemos sido bendecidos, escogidos, adoptados y sellados. Pero el verso 11 lo que muestra es la intención de Dios al hacernos nosotros herederos, ¿sí? Para cumplir un designio, su voluntad. Es decir, nosotros no solo fuimos diseñados para poseer, sino que fuimos diseñados para proyectar. Dios no solo nos dio una herencia espiritual, sino nos dio una responsabilidad eterna, y es convertir esa herencia en un legado que hable de su fidelidad. Y quiero que hagamos una observación de este versículo rápidamente. Lo primero con lo que arranca diciendo es en Él. ¿Estamos viendo? En Él. Esta palabra es clave, porque ese en Él habla del origen de la herencia. Es en Él.
En Él habla de permanencia, habla de relación, habla de conexión. Quiero decirle firmemente que no hay herencia sin relación y no hay legado sin identidad. ¿Cuántos son hijos? Yo definitivamente soy un hijo. La herencia de la que habla Pablo ahí no está en cosas, porque para esa época se movía mucho el tema del comercio. Eran entregadas tierras, era entregada la herencia que conocemos hoy en día, propiedades, de manera legal, por promesa, ¿sí? Pero Pablo exhorta diciendo que es en Él donde la herencia viene siendo una persona, viene siendo Cristo. En palabras del pastor Marco les diría: la herencia no es algo, la herencia es alguien. ¿Sí o no? Así diría el pastor Marco. Y eso es lo que expone ahí, esas dos primeras palabras, en Él. Luego dice, tuvimos herencia. Esto es tremendo, porque Pablo no dice tendremos, dice tuvimos. Eso está en pasado perfecto. ¿Qué quiere decir? Que la herencia, nuestra herencia, ya la aseguró Cristo en la cruz del Calvario. Tuvimos herencia, dice Pablo. Esto significa que Dios ya nos asignó una parte de ese plan eterno. Ya nos fue asignada y todos tenemos una responsabilidad dentro de ese gran plan. Luego más adelante sigue diciendo, habiendo sido predestinados. Esto es tremendo porque aquí habla de la intencionalidad de Dios. Predestinados significa marcados de antemano para un propósito y una asignación. Recuerden que el propósito está en el ser, pero la asignación está en el hacer. El propósito, como nos lo ha enseñado el pastor Marco, es ser como Cristo, es reflejar a Cristo, es establecer el carácter de Cristo, es establecer las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros, que es el carácter mismo de Jesucristo. Y la asignación está en todo lo que nosotros vamos a hacer con esa herencia que hemos recibido. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, antes de que nosotros naciéramos, por eso dice predestinados, antes de que naciéramos, el Padre ya había preparado lo que íbamos a aportar, pero también lo que íbamos a dejar, porque Él nos necesita aquí en la tierra. Mira, el propósito de la salvación no es solo que entremos al cielo, Él necesita nuestras vidas aquí en la tierra. La herencia revela lo que Dios pensó de ti, pero el legado revela lo que tú hiciste con eso. Luego sigue diciendo, según el designio de su voluntad. Esto es tremendo, porque aquí está establecido el arte divino del legado. El término designio viene de una raíz griega que es boule, que traduce plan maestro o plan divino de Dios. ¿Esto qué muestra? Que nuestra vida fue diseñada como parte de un plan perfecto. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten o les dijeron que fueron un accidente, que fueron un desliz, que fueron un error. Yo quiero decirte en esta mañana que tú no eres nada de eso. Tú eres una estrategia dentro de todo ese plan perfecto que significa designio. Tú eres un arma poderosa en el reino de los cielos. Tu vida es necesaria aquí en la tierra para el propósito que hay detrás de todo ese plan eterno. No fuimos nosotros llamados solo a recibir una herencia. Fuimos diseñados para manifestar un legado. Lo que Dios depositó en ti no se puede perder en esta generación. Lo que Dios depositó en mí no se puede perder en esta generación. Tiene que ser el fundamento donde inicia la siguiente generación. Yo estuve en Guatemala por la gracia y la misericordia de Dios. Y el pastor Casluno nos daba una enseñanza y hablaba de eso, que nos hemos enfocado mucho en dejar herencia, pero no hemos entendido la responsabilidad celestial de construir el legado. Esto es supremamente importante. Tiene que haber alguien que diga, quiero continuar con eso, quiero seguir en eso, quiero pararme en ese fundamento y continuar la obra.
quiero hacer parte de este plan. La herencia es supremamente importante, pero el legado es el que trasciende, el legado es el que es eterno. Dicho esto, quiero enseñarte en esta mañana 3 puntos, ¿sí? 3 principios bíblicos que nos van a llevar a que en nuestro corazón se avive la necesidad de cumplir esa responsabilidad, ¿sí? Que podamos realmente nosotros dejar legado. Número 1, la herencia no es el fin, es el inicio. Esto está en Mateo 25, 14 al 30. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? Levante su mano. Esta palabra es muy poderosa porque nos adentra realmente desde otro punto de vista a poder entender de qué hablaba el Señor Jesucristo cuando estaba dando esta parábola. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que todos en alguna oportunidad hemos leído esta parábola y trae una enseñanza muy profunda, porque ese siervo fiel nos muestra un principio muy importante, y es el discernimiento. Porque este hombre entendió que no tenía que esperar nuevas órdenes, que no tenía que esperar otra instrucción, no tenía que esperar una directriz, sino que lo que recibió traía una instrucción implícita, y era multiplicar. Entonces este texto bíblico nos muestra que la herencia no es entregada para ser guardada, para ser escondida. Eso que Dios ha depositado en nosotros no está diseñado para eso, sino que tiene que ser desarrollado, tiene que ser producido, tiene que ser multiplicado. Muchos celebran lo que reciben, pero pocos entienden lo que tienen que construir con ello. Y es ahí donde realmente yo quiero sacudir su corazón, inspirarlos y retarlos a que eso que ya fue depositado antes de que cada uno de ustedes y yo naciéramos ya estaba puesto en nosotros, ¿sí? El punto no es qué recibimos, el punto es qué vamos a hacer con lo que recibimos.
Lucas 19:13 nos enseña algo muy importante. ¿Cuántos han leído, han escuchado la parábola de las minas? Aquí se cumple lo que hizo ese siervo fiel. Lucas 19:13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Esa fue la instrucción que ese siervo vio sin haberla escuchado de parte del dueño de los talentos, ¿sí? Esto vino fue por discernimiento. Y la parábola de las minas nos enseña eso. ¿Qué debemos de tener claro? Que la herencia que nos fue entregada está demandando una acción, está demandando movimiento, está demandando realmente que nosotros hagamos, porque es que el reino de los cielos está esperando acción, productividad y fruto. Amén. La herencia es lo que Dios nos da, el legado es lo que nosotros hacemos con eso que Dios nos dio. La herencia revela quiénes somos, porque nos da identidad, pero el legado revela cuál es tu asignación. La asignación es supremamente importante en la vida de un hombre. Entonces, lo poderoso es que el Señor Jesucristo usa la palabra talento, ¿sí? Talento viene del griego talantón, que no solo simboliza dinero, sino que simboliza una medida de valor y confianza. Eso fue lo que le entregó a esos siervos ese hombre. No solo fue el talento como tal, sino lo que había detrás del talento. Había valor y había confianza. En otras palabras, Cristo nos entrega los recursos celestiales, pero no como premio o recompensa, sino como asignación. Es supremamente claro que nosotros establezcamos en nuestras vidas cuál es nuestra asignación, por qué estamos aquí, por qué debo hacerlo. El siervo que interrumpió la asignación al esconder el talento, el siervo que enterró el talento, interrumpió su asignación, ¿sí? Lo hizo por miedo, registra la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos enterrar lo que el cielo ya nos confió por miedo, por comodidad o por inseguridad. De hecho, la asignación más grande siempre va a estar en lo desconocido, en lo inseguro y en lo incómodo. Siempre va a estar allí. Lo reflejó el Señor Jesucristo y lo reflejaron a grandes hombres de la palabra que tuvieron que incomodarse, que tuvieron que sentirse inseguros y que tuvieron realmente que tomar rumbo a lo que ellos no controlaban, no conocían. Entonces, en realidad, el recibir la herencia de parte de Dios no viene siendo el fin, viene siendo el inicio de absolutamente todo. Entonces, la herencia no es la meta, es el punto de partida de todo lo que Dios quiere hacer y establecer aquí en la tierra a través de nosotros. Y para esto hay varios ejemplos, ¿sí? Tenemos a Abraham. Abraham fue un hombre que hasta el día de hoy nos sigue inspirando. Miremos Génesis 12, por favor, Génesis 12, 1 al 3. Entonces Abraham no solo recibe una promesa personal, como quizás se puede interpretar, sino que Abraham, a través de la promesa, siendo el inicio de todo, el fin es que nos entrega un modelo de fe generacional, nos entrega un legado generacional. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es incomodidad, eso es tomar rumbo a lo inseguro, a lo desconocido, ¿sí? Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. A mí esto me parece muy tremendo, porque ni siquiera le dijo a dónde tenía que llegar. Fue como arranque, que yo por el camino le muestro a dónde tiene que llegar. O sea, ni siquiera sabía para dónde iba a ir. Pero este hombre nos entrega uno de los modelos más grandes de obediencia, porque es que la clave realmente de toda la palabra no es entender a Dios, es obedecer a Dios. Y Abraham nos muestra esto, siguiente: y haré de ti, ahí viene la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones.
de la tierra. Entonces, Abraham recibe una promesa como herencia, pero como legado nos entrega un modelo de fe, de obediencia y de sacrificio generacional. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Abraham como el padre de la fe. ¿Estamos? Israel recibe la tierra prometida, ¿sí? Pero debía de edificar un reino de justicia. Entonces, la tierra no era la meta. Llegamos a la tierra prometida. Estaba la promesa. No, esa no fue la meta. Ese fue el punto de partida para todo lo que realmente se tenía que desarrollar, construir y establecer en ese pueblo. Nosotros como iglesia recibimos el evangelio, pero ese no fue el fin. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Es el punto de partida. Nosotros la iglesia recibimos el evangelio, pero debemos de llevarla a las naciones. La gran comisión. ¿Estamos entendiendo? Listo. Punto número 2. Nuestra responsabilidad es administrar la herencia con intención. Y resulta que la mayordomía es el puente que hay entre la herencia y el legado. Y eso demanda una responsabilidad, como dice el punto número 2. Nuestra responsabilidad es administrar la herencia con intención. Primera de Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tener herencia no te hace propietario, no nos pertenece, simplemente se nos fue confiada la herencia, ¿sí? Nos hace mayordomos. La administración es el puente que Dios estableció entre la herencia y el legado. La administración, la mayordomía es lo que se encuentra ubicado en la mitad. Resulta y pasa que la palabra administrador viene del griego oikonomos, que significa el que gestiona los bienes de otro. Entonces, la herencia revela confianza, pero la administración demuestra, me lo quitaron, fidelidad. La herencia revela confianza, fuimos dignos de confianza, por eso recibimos. Pero administrar la herencia revela que nosotros fuimos fieles, que lo estamos haciendo con fidelidad. Y esto lo confirma Cristo en Lucas 16, versículo 10 al 12. Dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Siguiente. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Siguiente. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta palabra es muy tremenda, porque resulta y pasa que lo más o lo mucho es un conjunto de cosas pocas. Entonces el que no fue fiel en lo poco, jamás lo va a hacer en lo mucho. Y eso es lo que exhorta realmente el Señor Jesucristo. Es más, eso es una denuncia lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo. Pero si no fuiste fiel en lo poco. ¿Por qué? Porque hay una cultura que se nos está siendo enseñada, una cultura del mundo, que nosotros podemos ser fieles, pero cuando recibimos más. No, es que ahorita no tengo, y esto que tengo lo necesito, ¿sí? Y esto que tengo hace parte de mí, y esto que tengo es lo que me está dando la identidad. Y por el contrario, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, eso es mío, tú lo estás administrando. Y mire que esta palabra yo le decía a mi mamá, esta palabra me la ministró muchísimo, fui un colaborador de la empresa, ¿sí? Yo compro unos equipos, una herramienta, ¿sí? Y este hombre empieza a manejar esa herramienta como si fueran de él, empezó a cuidarla, empezó a darle el manejo correcto, ¿sí? Empezó literalmente a ser celoso hasta conmigo mismo. Yo una vez fui a decirle, venga, necesito este equipo, me dijo, no, busque ese otro. Yo, pero esto es mío, ¿sí? Él es muy celoso con eso. ¿A quién se la va a prestar? No, yo no presto la herramienta. Y resulta que la herramienta es mía, ¿sí? Y este hombre me decía, Señor, lo que tú me has entregado, de esa misma manera, con ese mismo tacto, es que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, y no solo eso, lo tenemos que impartir. Entonces,
la herencia nos está ubicando en un lugar, ¿verdad? Pero la fidelidad por administración es la que nos va a promover a nosotros. El fruto no nace del tamaño de la herencia. Entonces, entre mayor herencia, mayor fruto, menor herencia, menor fruto. Esto no es lo que está diciendo la palabra. De hecho, está diciendo y está exhortando a que la administremos de forma fiel. Entonces, la fidelidad en lo que Dios te dio hoy determina lo que te confiará mañana. No se trata de cuánto recibiste, sino de cuánto administraste en obediencia, en fidelidad y en compromiso. La herencia que tienes hoy en día, tu esposa, tus hijos, tu ministerio, tu familia, tu influencia, tu llamado, esa es la herencia que tú tienes hoy en día. Eso no es tuyo. Mis hijos no son míos. De hecho, mis hijos en algún punto de mi vida se convirtieron en un lugar alto. Y fue muy claro Dios cuando me dijo: derriba los lugares altos. Y eso yo lo experimenté cuando fui por primera vez a la montaña. Resulta que me veo yo ante una montaña que le llaman la Cuesta de la Fe, ¿sí? Después de desafiarme durante toda una ruta, y llega el pastor y dice: y esta etapa se llama la Cuesta de la Fe. Y estaba lloviendo muchísimo. Es que es más, si Netflix quisiera registrar lo que vimos ese día, no hubiera podido entregar lo que vivimos. No podíamos ni abrir los ojos del aguacero que estaba cayendo, ¿sí? Y cuando él dice eso, cae un rayo y alumbra, y yo no vi dónde terminaba la montaña. Y yo dije: uff. Pero bueno, yo en medio de mi ignorancia y todo digo: eso para cuchillo con filo no hay carne dura. ¿En qué momento dije yo eso? Se los digo de verdad, de corazón. ¿En qué momento me puse yo a abrir la boca al decir eso? Y arranco por esa montaña. Y llega un punto en esa montaña donde yo avanzaba un paso y me devolvía 4. Claro, el aguacero, cómo pone el terreno, cómo pone la tierra. Entonces avanzaba un paso y me devolvía 4, ¿sí? El punto que es que durante el trayecto yo ya empiezo, obviamente, como cualquier ser humano, a cansarme, a fatigarme, ¿sí? Y yo decía: Señor, necesito tus fuerzas, ¿sí? Y empecé a visualizar a mis hijos allá arriba, ya, por ellos, ¡pah!, derribado. Luego visualicé a mi esposa. Yo le dije: no, mi esposa se tiene que sentir orgulloso del hombre que tiene. ¡Pah!, derribado. Y llega un punto donde el cayado que nos entrega se me parte, ¿sí? Me devuelvo, y en eso que me devuelvo, caigo contra la montaña y la cara me queda llena de barro, pero llena de barro. Claro, yo me quiebro ahí en ese momento y siento en mi corazón una voz fuerte que me decía: contigo no me es suficiente la rendición, quiero la sumisión. Y ahí se quiebra en mi vida todo aquello que todavía había en mí que no le pertenecía a Él. Y empiezo realmente yo a entender que todo eso que Dios ya había puesto en mi vida, que yo tengo, que yo porto, tenía otro propósito y no era solo quedarse en mí. Entonces todo lo que yo visualicé, mis hijos, todo, realmente entendí que eso no era mío. Muchas cosas los hice por motivación de ellos y aparentemente se veía bien. Resulta que la motivación es lo que Satanás ha corrompido. La motivación tiene que ser Cristo, tiene que ser Él. Si tú lo buscas porque es Él, no por lo que te puede dar, por el milagro que puede hacer. Simplemente es porque es Él la motivación por la que lo tenemos que buscar. Entonces, eso que me confió mi esposa, mi familia, mi empresa, porque es que Kairos nace hace 13 años por un amigo que viene y me siembra 1 millar de tarjetas. Me dice: timbre unas tarjetas y arranque. Así nació la empresa, ¿sí? Y hoy en día puedo decir con mucha libertad que pude entender el propósito de lo que y la asignación que hay en la empresa que él me confió. Muchos años yo vi la empresa como una caja registradora, ¿sí? Hoy en día, entendiendo este tema de la herencia, ya Kairos no es una caja registradora. Ahora Kairos es un canal de transformación. Resulta y pasa que hubo una clienta que yo tuve que cuando yo llego al apartamento de ella, los muros estaban rayados. Amor, paz, bondad. Claro, entonces yo llego y empiezo, el techo, el piso, todo estaba rayado así con una tiza. Entonces claro, ella ve que yo estoy mirando todo y me dice: es que a mí me dijeron que lo que yo quería tener en mi apartamento, que lo rayaran las paredes. Yo dije:
Sí, pero te voy a presentar uno que tiene todo eso que tú estás buscando. Eso está en una sola persona. Y le presento a Cristo. Entonces, Kairos, en ese momento, el contrato, la intervención fue la excusa para poderle presentar a Cristo a esta mujer. ¿Me estoy haciendo entender? Ella actualmente asiste a una iglesia cerca de su casa, ¿sí? Y está profundamente enamorada de Cristo. Entonces dejó de ser la caja registradora y empezó a ser un canal de transformación. Si lo que Dios nos está entregando no está beneficiando a otros, paremos y evaluemos y cambiemos realmente el destino. Entonces, Proverbios 27:18 nos afirma lo siguiente: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Este versículo es demasiado poderoso, porque es que este versículo nos está llevando y nos está exhortando a que seamos fieles, ¿sí? De hecho, este versículo es la sombra de lo que aparece en Génesis. Ustedes recuerdan que en Génesis Dios pone al hombre en el huerto para que ejerciera unos ejercicios de cuidado, de mayordomía y de destino. Esto es una sombra de eso, ¿sí? Y esto es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando realmente de un fruto. Entonces, este proverbio enseña que la fidelidad no solo conserva, sino que multiplica, porque está hablando de un fruto. Lo que cuidas da fruto, lo que descuidas se seca. Es sencillo. No hay fruto sin cuidado y no hay honra sin fidelidad. Entonces ustedes ejercen la mayordomía de manera correcta, genuina y sana, y Dios les retribuye eso en honra. Eso es demasiado poderoso. Y hay unos ejemplos de esto, ¿sí? Y tenemos a José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José? Este hombre tiene una historia de vida muy retadora, porque ser traicionado por su propia familia, porque uno siempre se apoya en la familia, en sus hermanos, pero esta gente lo volteó, como dicen por ahí en la calle, lo vendieron, ¿sí? Pero este hombre, eso que Dios le había entregado, lo administró con una visión muy poderosa, porque ustedes saben que sobre Israel vino un tiempo de mucha hambre, pero este hombre salvó a Israel de esa hambre, de esa necesidad, de esa sequía. Y no solo eso, es un hombre que preservó toda la línea mesiánica. Es muy poderoso la vida de José. ¿Por qué? Porque cuando Moisés saca a Israel de Egipto, dice la palabra que los huesos de José acompañaron el recorrido. Eso es demasiado poderoso. Este hombre realmente trascendió. El legado es el que nos adentra en la eternidad. La herencia nos puede dejar aquí en lo terrenal. La herencia inclusive puede ser temporal. La herencia mal administrada puede morir en su generación y sus hijos se quedaron sin fundamento y sus próximas generaciones se quedaron sin fundamento. Pero José no. Luego viene Josué. Josué es un hombre también muy retador en la palabra, en todo lo que tiene que ver con conquista, en todo lo que tiene que ver con arrebatar, en todo lo que tiene que ir a pisar y realmente declarar. ¿Por qué? Miremos la palabra en Josué 1, versículo 1 al 3, el libro de Josué 1 al 3, porque es que lo que realmente Dios le entrega como herencia no era cualquier cosa. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y mire lo tercero: yo os he entregado herencia, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí estaba la herencia demandando movimiento, acción por parte de él. Y José es tremendo, porque es que Moisés deja la ley, él nos entrega la ley, ¿sí? Pero Josué nos enseña a vivir eso. Eso es tremendo. Él continuó con ese trabajo, él continuó con ese legado. Entonces Josué administró una herencia en obediencia, ¿sí? Porque es que él no solo conquistó la tierra, porque él efectivamente conquistó la tierra, sino que estableció orden, estableció tribus
y a cada tribu le entregó su tierra, su territorio. Este hombre hizo una mayordomía correcta, ¿sí? En obediencia, en rectitud. ¿Cuántos han escuchado de Nehemías? Hay otro ejemplo, Nehemías. Nehemías era el copero de un rey, pero cuando escucha que Jerusalén fue destruida, este hombre dice: rey, deja que tu siervo vaya. Y este hombre se va con toda la convicción del mundo, ¿sí? Y planifica, y motiva, y trabaja, y restaura la ciudad del Dios vivo. Porque es que el trabajo que hizo Nehemías no solo fue restaurar los muros de Jerusalén, fue más allá de levantar piedras. Nehemías cogió lo que Dios había depositado en él y le devolvió la identidad, la dignidad y la protección a un pueblo. Eso es demasiado poderoso. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados. Punto número 3. La transición de la herencia al legado viene cuando eres fiel con lo que Dios te dio. Juan 15:16. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí el Señor Jesucristo muestra que la intención no es solo recibir la vida eterna, sino producir un fruto que permanezca, y vuestro fruto permanezca. Esto habla de la vid verdadera. De hecho, esta es la parábola de la vid verdadera, ¿sí? Entonces aquí la conexión y el fruto automáticamente se convierte en el sello de los discípulos. Conexión y fruto se convierte en el sello de los verdaderos discípulos. Entonces, lo que expresa aquí Juan es que no era necesario, o no fue suficiente haber estado con Él. La clave de todo ahora es permanecer en Él. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo entregue. Entonces, el fruto que Cristo demanda no puede terminar en nosotros, no puede terminar en el creyente. Su intención es que el fruto permanezca, que se multiplique y que transforme a otros. En esta iglesia definitivamente todo el tiempo estamos impulsando eso, a que tú y yo seamos esos agentes de transformación, que propiciemos la transformación, no la conformación, que es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿sí? No se conformen, propicien y transformen. Pero resulta que eso lo vamos a hacer es si ese fruto permanece. Esa es la manera que vamos a nosotros a poder permanecer, multiplicar y transformar. En otras palabras, si tu fruto depende de ti, es herencia. Pero si tu fruto permanece sin ti, es legado. No hay legado sin entrega y no hay fruto sin sacrificio. Legado es lo que permanece cuando tú ya no estás. Herencia es lo recibido, pero legado es lo impartido. Herencia es recibir, legado es transferir. El fruto, ese fruto, que no es otra cosa sino el carácter de Jesucristo, es el lenguaje de un legado. Eso fue lo que nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros, ¿sí? Vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. ¿Este es el tiempo que me queda? ¿Sí? Uy, eso parece un taxímetro. Bueno, vamos a darle rápido. Antes de que me aparezca hay un aviso que diga: Jason, deja ir a mi pueblo. Abraham, legado de la fe. Abraham no solo heredó promesas, dejó un modelo de fe que marcó generaciones. Su fe no fue una experiencia personal, fue una instrucción de heredad. Su fruto de fe permanece hasta el día de hoy. David, el legado de David es demasiado poderoso. Su legado, un corazón que siguió ardiendo en las generaciones, incluido en la línea mesiánica. Jesús, hijo de David, le gritaban cuando lo llamaban. David no solo adoró, David formó adoradores.
Cuando él partió, esa cultura de adoración siguió viva en el templo de Salomón y aún en el corazón del pueblo. El legado de David fue una generación que entendía y que sabía adorar antes que pelear. Eso es demasiado poderoso. Y tenemos por tercero al Señor Jesucristo, el legado perfecto. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es muy poderoso. ¿Por qué? Porque glorificar en el griego significa doxazo, con Z, que traduce a hacer visible el valor y el peso y la grandeza de alguien. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Él vino a manifestar y a hacer visible el valor, el peso y la grandeza del Padre para con nosotros. Jesús vivió de manera que el Padre se hizo visible a través de esa obra que registra la palabra, a través de su carácter y a través de su obediencia. Luego dice: he acabado la obra que me dijiste que hiciese. He acabado la obra, en griego es teleio con doble O, que significa llevar algo a su perfección o llevar algo a su cumplimiento. Jesús no dice hice todo lo que quise, hice todo lo que pude hacer. Él lo que dice es terminé lo que me encargaste. He acabado la obra que me diste que hiciese. Terminar la obra implica fidelidad en esa asignación, no al trabajo personal, no al reconocimiento personal, no a los intereses personales, a los intereses del dueño de la herencia. Su herencia fue la misión del reino, pero su legado fue la manifestación del reino en los hombres. Eso fue lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Entonces, la herencia, querida iglesia, es el recurso. El legado es la manifestación de lo que hacemos con ese recurso. La herencia se gasta, el legado se multiplica. Lo que recibes no termina contigo. Lo que recibes es el fundamento y la plataforma de las siguientes generaciones. La herencia es la oportunidad, la mayordomía es la prueba y el legado es la recompensa que recibimos de parte de Dios como honra. La herencia es lo que Dios te da, el legado es lo que haces con lo que Dios te dio. La herencia es lo que Dios deposita en ti, el legado es lo que tú dejas en otros a través de ti. Tu herencia demuestra que fuiste escogido, que fuiste idóneo y que fuiste confiable. Eso es lo que demuestra la herencia. Pero el legado demuestra que fuiste fiel. Dios te entrega una herencia para que formes historia, pero te llama a dejar legado para que formes eternidad. Los legendarios tenemos un dicho: historias dignas de ser contadas. Herencia. El reto que es tener una vida digna de ser contada, legado. Si tenemos una vida digna de ser contada, esa no va a ser contada por nosotros, va a ser contada por ¿quién? Por los siguientes. Ese es el verdadero legado. Miren, en la montaña recibí una instrucción muy importante. Cuando yo fui a la montaña, ¿sí? Yo dije, soy un buen papá porque he visto bien a mis hijos, les doy buena comida, les doy buena vivienda, les saco tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad era comer, era jugar con ellos, y está bien, hace parte de eso. Pero resulta que yo implícitamente le estaba entregando a mis hijos un modelo erróneo de legado. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, esto fue lo que Dios me dijo: estás llevando a tus hijos a que busquen los panes y los peces, pero no al que multiplica los panes y los peces. Y claro, eso me rompió por dentro y me cambió todo el panorama. Teníamos un modelo de altar con mi esposa, ¿sí? Cuando yo voy a la montaña y armando mi carpa me dijo: eres el responsable de construir refugio seguro para tus hijos. Ahora el altar familiar cambió, armamos la carpa, nos metemos dentro de la carpa, hacemos el devocional, el altar dentro de la carpa, comemos dentro de la carpa, le llamamos a la carpa el búnker, refugio seguro.
Entonces Dios está entregando todo esto. El punto es que estamos haciendo con lo que Dios entregó. Quiero decirte, ya para cerrar, la herencia puede darte un nombre aquí en la tierra, pero el legado te asegura un testimonio en el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Yo quiero al final del camino poder afirmar esto. Esta es la sombra de lo que dijo el Señor Jesucristo. He terminado la obra que me dijiste que hiciese. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en su segunda carta a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es el reto, tenemos que declarar al final del camino eso. Es ahí donde realmente está la verdadera gloria. No es comenzar, es poder decir: terminé, peleé, corrí, llegué a la meta. Cogí tu herencia y dejé legado. Cogí tu herencia, pero hay otro que la quiere continuar. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUP somos todos.